Mi historia comienza antes del TEC, mucho antes. Siempre había sido mandona, gritona y todo el tiempo quería estar en control. Después entré a grupos estudiantiles, tuve la mejor experiencia de mi vida y cambié por completo. Honestamente ya estaba yo acostumbrada y resignada a ser así, mandona y de pocos amigos. Hasta había tenido la intención de sacar promedio de 90 en prepa y dije, bueno, pues así va a ser. Te vas a concentrar en tus estudios. Y no sucedió así. No saqué promedio de 90 en mi primer semestre, pero sí me hice una muy buena amiga, dos en realidad. Y mi vida sencilla y sin estrés quedó en el olvido después de mis primeros parciales. Cuando entré a segundo semestre recibí un correo de una persona que yo no conocía y de la que jamás había oído hablar en mi vida. Andrea, Andrea Herrera. Decía que había sido seleccionada para el CNL, la Cumbre Nacional de Liderazgo. No tenía la menor idea de lo que era cosa, convención. No sabía ni qué era. Me pedían que escribiera un ensayo de por qué me consideraba a mí misma líder, de qué me había hecho pensar que yo era una líder, o de cuándo había sido el momento en el que me di cuenta de que yo era líder. Yo jamás creí que eso había sucedido. No creía que era una líder por experiencias pasadas en las que solo me habían dicho mandona. Entonces fue un shock para mí. Lo primero que hice fue ir con mi maestra preferida, Alejandra Cota. Llegué, le expliqué lo que había pasado y me dice, eres líder, Ivonne, y creo que deberías de mandar el correo. Yo tampoco sé de lo que se trata, me dijo. No sé qué es el CNL, nadie sabía en realidad. Pero siento que es una gran oportunidad para ti. Y lo fue. Al principio no escuché hablar del CNL por meses. Pasaron algunas semanas, un mes, y tuvimos un evento con los de la prepa, en el centro de congresos. Y al final del evento empezaron a decir, a hablar del CNL. Dijeron, bueno, ellos participaron en la convocatoria del CNL y empezaron a decir los nombres. Dafne, Carlos, Allison, 20 nombres, excepto el mío. Y yo no sabía quién más había participado. Yo estaba toda decepcionada, me sentía muy mal conmigo misma. Dije, tal vez no soy lo suficientemente buena. De modo, a buscar un nuevo sueño o una nueva meta. Pasaron unos minutos y empezaron a decir a los suplentes. Dije, seguramente aquí viene mi nombre. Yo quería ser suplente, porque no creí que pudiera llegar a más. Entonces empecé a desesperarme porque no fui suplente. Estaba a punto de llorar de la tristeza porque nunca había ganado nada en mi vida y no creí que fuera a empezar esa tarde. Y de repente dicen mi nombre. Mis dos mejores amigas estaban alentándome a pararme, a ir a recibir lo que sea que me fueran a dar, que no tenemos ni idea. Me levanté con lágrimas en los ojos de felicidad. Es el momento en el que he estado más feliz en toda mi vida. Pero no sabía lo que ganaba. Ahí fue cuando verdaderamente conocí a Andrea Herrera. Ella lo que hizo fue platicarnos del CNL. Nos dijo que era una convención de líderes y iba a ser en la Ciudad de México. Teníamos que ir, faltar a clases y divertirnos. Llegó la fecha. Fuimos al CNL. No sabía lo que me esperaba. Ninguno de nosotros en realidad. Mis compañeros con los que fui al CNL estaban igual de emocionados que yo. Y todos estábamos demasiado nerviosos como para pensar claramente en lo que iba a suceder. Llegamos a este lugar, conocimos a tantas personas, nos divertimos tanto, pero sobre todo nos sentimos identificados. Fue el momento en el que nos dimos cuenta de que verdaderamente éramos líderes y que no estábamos solos, que había más personas como nosotros, que pensaban igual, que también les habían dicho mandones y que
sobre todo, tenían metas parecidas a las de nosotros en esta vida. Me abrieron los ojos. Fue la chispa que me encendió. Regresé aquí, a Guadalajara, igual, más o menos, un poco más contenta y segura de mí misma. Pero yo sabía que algo me faltaba. Empezamos a hablar con Andrea y nos dijo, ¿por qué no reabren Carnero? Carnero es un grupo estudiantil que está en todos los TECs, excepto aquí, dijo. No sabía en lo que me estaba metiendo. Aceptamos sin pensarlo. Me metí de presidenta y de un día para otro tuve un grupo bajo mi control, sin gente, sin mesa y sin propósito. Ya tenía yo un propósito en el TEC, mi grupo estudiantil, pero seguía un poco perdida de cómo hacerlo funcionar. Y obviamente a los primeros a los que llamé fueron a mis amigos, que sabía, ellos no me pueden dejar abajo. Entonces empecé a traerlos, los primeros fueron en mesa, y luego dije, bueno, vamos a hacer las cosas como en SNL. Y empezamos a hacer actividades, a traer más gente. Al final del semestre fuimos un grupo de 20 personas que estaban ahí por gusto y que no eran obligados por nadie a ir. Pero sentía que faltaba algo todavía. Y todos también lo sentían. Estoy segura de eso. Y la mesa no estaba del todo bien. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue hacer aquello que realmente querían hacer todas las personas que estaban en el grupo. Porque obviamente tenía que haber buscado una forma de cómo convencerlos. Y la manera en que lo hice fue diciéndoles que iban a hacer aquellas cosas que ellos querían. Proyectos de vida. Cosas para ayudar a los demás. Y se iban a divertir en el proceso. Vinieron las vacaciones de diciembre. Y yo todavía no llegaba a ese punto. Me desestresé, dije, ahorita no vas a pensar en el TEC. Error. Un día a las 2 de la mañana me levanto toda apurada, enciendo mi laptop y digo, tengo una idea. Empiezo a escribir, a ver videos, a leer. Enseñarme a mí misma qué era el liderazgo. Seguir aprendiendo. Fue un poco difícil, pero para las 3 de la mañana ya tenía una idea de lo que quería hacer. Empecé a hacer el plan. Un plan de trabajo para este semestre. Dividir en 3 etapas Carnero. La primera, conocerte a ti mismo. La segunda, aprender qué es lo que quieres. Y la tercera, hacer eso que quieres. No fue nada difícil. Y tuve que llegar y enseñárselo a los demás. Y acomodar de nuevo la mesa, sacar a algunas personas de la mesa porque no funcionaba como estaban las cosas. Y la verdad, es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Pero ahorita todo va bien. Y honestamente, creo que es de las mejores cosas que estoy haciendo en mi vida. Nada podría estar mejor por ahora. Sin embargo, sigo aprendiendo. Y sé que la vida no tiene manual. Y si lo tuviera, probablemente no lo leería porque estoy demasiado ocupada. Pero mientras hago esto, mientras crezco con Carnero, me doy cuenta de que sin el TEC no sería quien soy en este momento. Últimamente le digo a las personas que hay dos Ivonne. Una antes del TEC y una después del TEC. Pequeños momentos dentro del TEC son los que me han cambiado. Y los que me han enseñado cómo quiero vivir y qué quiero hacer en esta vida. Eso es lo que tiene que ver el TEC conmigo.